Es un reto hablar sobre los efectos educativos de la pandemia del coronavirus. Al inicio del confinamiento, muchos pensábamos que esto solo duraría unas pocas semanas, pero la realidad fue diferente y nos enfrentamos a una transformación sin precedentes, sobre todo en el ámbito educativo. El cierre de escuelas fue una de las principales medidas implementadas para frenar el contagio. Esto tuvo un impacto inmediato en millones de estudiantes y docentes, interrumpiendo la actividad educativa de manera abrupta. Sin embargo, la continuidad educativa no solo dependió de cerrar las puertas físicas de las escuelas. Gobierno, docentes, estudiantes y familias se unieron para buscar alternativas, adaptándose rápidamente a nuevas formas de enseñanza. Sin embargo, esta transformación no fue fácil. La desigualdad se volvió más evidente. Muchos estudiantes se enfrentaron dificultades significativas para acceder a la educación, debido a que carecían de dispositivos tecnológicos o de una conexión a Internet adecuada. Había estudiantes que veían la continuidad educativa como una mera aspiración. Las condiciones de confinamiento variaban enormemente de una familia a otra, lo que hizo que el aprendizaje a distancia fuera un reto aún mayor. En medio de esta crisis, los institutos de formación docente se enfrentaron a nuevos desafíos. El cierre de instituciones y la necesidad de virtualizar rápidamente las clases intensificaron el trabajo de los docentes, quienes ahora se veían obligados a combinar su vida laboral con su vida personal en casa. A pesar de estas dificultades, también surgieron oportunidades. Muchos docentes se inscribieron en cursos sobre herramientas digitales, reconociendo que la formación continua era esencial para adaptarse a este nuevo panorama. Esta crisis nos ofrece la oportunidad de repensar la educación. Nos obliga a cuestionar: ¿qué es una escuela? ¿Cómo se enseña y se aprende en la era digital? Es un momento propicio para reflexionar sobre las metodologías que usamos y cómo éstas pueden evolucionar en un entorno digital. Las pedagogías de la emergencia, de la pandemia, nos llevan a pensar en la naturaleza de nuestras actividades educativas. Aquí, la pregunta clave es: ¿las tareas son solo distribuciones de información o hay formas más significativas de interactuar con el conocimiento? Es crucial que la formación docente ayude a profundizar en estas preguntas, facilitando espacios de diálogo y reflexión sobre lo que significa realmente enseñar. La digitalización ha pasado de ser un complemento a ser un componente esencial de nuestra vida educativa. Las herramientas digitales son más que simples recursos, se han vuelto una parte fundamental para nuestras prácticas de enseñanzas. Y entender cómo funcionan estas tecnologías y cómo afectan nuestro aprendizaje es crucial para preparar a los docentes de hoy. Desde la formación docente, debemos trabajar para construir un futuro educativo más inclusivo. La pandemia ha resultado en la necesidad de crear entornos de aprendizaje que atiendan las desigualdades existentes, además que fomenten la colaboración entre estudiantes. El camino hacia adelante no es fácil, pero si trabajamos juntos podemos redefinir la educación para el futuro. La formación docente continua es vital para enfrentar los desafíos que nos esperan y para construir una sociedad más justa y equitativa. La impartición de clases en línea constituyó un reto, me parece, para la educación en general y pues para los profesores en particular. Entonces al principio pues fue todo un desafío. En mi caso particular yo lo que hice pues fue recurrir a las herramientas tecnológicas que tenía en ese momento, con las cuales pues la universidad nos había provisto, que era fundamentalmente la plataforma de Moodle. Entonces empecé pues a establecer contacto en lo inmediato con mis estudiantes, avisándoles que íbamos a retomar las actividades mediante esa plataforma y empecé a elaborar para la misma. Efectivamente al inicio fue bastante caótico desde la comunicación con los estudiantes, porque si nosotros los profesores acá universitarios estábamos pues sorprendidos y tratando de reaccionar, pues los estudiantes estaban en las mismas circunstancias, ¿verdad? Entonces sí fue muy difícil al inicio establecer comunicación con los alumnos. Cuando ya lo habíamos logrado,
No fue con la totalidad, fue aproximadamente con la mitad de los estudiantes que yo tenía, situación que me preocupaba bastante, pero para nuestra fortuna me parece que institucionalmente la Universidad de Sonora se puso a la altura e inmediatamente nos notificó que se había contratado la plataforma Teams y que nos iban a dar capacitación sobre la misma. Entonces pues yo me anoté en todos los cursos que se abrían sobre Teams para pues conseguir dominar ese recurso y empezar a trabajar. Fue una experiencia, pues tiene muchos, muchos aspectos ahí interesantes. Por ejemplo, pues acostumbrados a trabajar de manera presencial, cara a cara con los estudiantes, resultaba un reto tener que estarle hablando pues a una pantalla donde había una serie de cuadritos donde si suerte tenías aparecía la fotografía de uno. También obviamente había retos de otra naturaleza, por ejemplo el hecho de que los estudiantes se habían ido hacia sus pueblos y entonces la conectividad no era tan buena. Viví experiencias del estilo de que había estudiantes que me decían, espéreme profesora, ahorita le voy a responder lo que usted me está diciendo. Y de pronto se cortaba la comunicación y a los 3 minutos me decía el joven, ya profesora, porque ya me vine al cerro que está aquí cerquita de mi casa, porque aquí sí ya puedo establecer la comunicación. Y pues ya, ¿verdad? Empezábamos a trabajar. Entonces fue muy retadora, como digo, en muchos sentidos, desde la parte pues de capacitarnos en los recursos que la universidad estaba poniendo a nuestra disposición, hasta la parte de establecer una relación con los estudiantes. Al principio pues utilicé Moodle, después incorporé el uso de Teams, después como pues mi clase es de matemáticas, entonces no es únicamente discursiva, también ahí nuestro departamento considero que nos dio mucho apoyo porque se hizo una requisición de tabletas semejantes a los que usan la gente que se dedica a la arquitectura, al diseño o al dibujo, de tal manera que podíamos utilizar ese recurso como tabletas. Entonces fue pues muy atractivo los estudiantes. Eso es interesante, cómo los profesores tratando de atender su responsabilidad empezaron a echar mano de lo que tenía. Lo menciono por ese interés del profesorado de poder salir avante con la responsabilidad que teníamos. Yo podría decir que en mi caso aprendí muchísimas cosas, por ejemplo eso que menciono, ¿no? El Teams, el uso de la tableta, me capacité en otros sistemas de cómputo que antes no había estado utilizando y que contribuyeron a que mi clase fuera ágil. Eso aumentó en un 100%. Si yo le dedicaba, pues mi carga por contrato es de 8 horas diarias. Cuando estábamos presencialmente en el confinamiento, mi jornada laboral se extendía a 12 horas, a 16 horas, porque pasó algo muy curioso, como que los estudiantes también sintieron que la ventana de comunicación con los profesores se había abierto. Entonces uno recibía comentarios, preguntas a cualquier hora del día. Como los estudiantes, es mi punto de vista en las generaciones actuales, viven de noche. Entonces para ellos era irrelevante enviarme una pregunta a las 10 de la noche que enviármela a las 8 de la mañana, a la hora que ellos consideraban más. Ahora, debo de decir que yo pude realizar absolutamente todas las actividades académicas que venía realizando de manera presencial, yo las pude realizar en línea, porque yo seguía teniendo reuniones de comisiones, reuniones con mis compañeros profesores, clases en la licenciatura, clases en el posgrado. Yo nunca interrumpí, salvo obviamente en los primeros días que fueron así como de acomodo mis actividades. Me afectó positivamente porque fue un elemento que me ayudó a sobrellevar las presiones que implicaba el confinamiento.
Yo creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas en muchos sentidos, particularmente en el terreno educativo, pues nos dio muestras de que efectivamente la educación con estos componentes de la educación a distancia, la educación en línea, todas las variantes, es viable, pero que sí requiere de nuevas formas de conceptualizarla, porque si yo soy una profesora que solamente se dedica a estar con un discurso frente al pizarrón, no es como la mejor opción. Ahorita todas las tendencias en educación son hacia la promoción por parte de los profesores de la actividad de los estudiantes. Entonces, en línea eso toma otro cariz, no es tan sencillo como lo puedes hacer en un salón de clase. Pero, por ejemplo, a mí que me gusta mucho promover el trabajo en equipo y las discusiones entre los estudiantes, pues el Teams resulta que traía una herramienta que eran las salas donde yo podía enviar, dividir al grupo, enviarlo a que trabajaran por equipos, y luego yo tenía la posibilidad de irme incorporando a los equipos para ir siguiendo las discusiones, y además todo eso quedaba grabado. Entonces, pues son herramientas que en una clase presencial tú no tienes. Si mis estudiantes, por ejemplo, trabajaban y me decían, profesora, yo no puedo estar en su clase, pero ahí está la grabación lista para que tú la puedas recuperar. Entonces, sí hubo muchos detalles que, pues a la vuelta ya, vueltos a la presencialidad, nos hacen ponernos a reflexionar sobre, oye, hay muchas cosas que podemos seguir haciendo. Por ejemplo, actualmente que ya estamos en la presencialidad, si yo por alguna razón no puedo atender a mi grupo en el horario que usualmente tengo asignado, pues yo les digo, ¿qué tal que recuperamos esa sesión mediante Teams? Inclusive el WhatsApp yo también lo he incorporado como medio de comunicación. Tienen que ver con la actividad docente, pues es la asistencia a los eventos. Antes pues se gastaba mucho del presupuesto en eso. Ahora hay una cantidad tremenda de eventos virtuales, de capacitación para el profesorado, de conferencias, de cursos, de los cuales no te cuesta nada y ahí los tienes al alcance. Entonces sí hay muchos elementos nuevos que se han incorporado, y claro, siempre está la posibilidad de explorar de qué manera los puedes incorporar de la manera más eficiente posible.